tengo que recorrer en esta dirección, ¿vale? Son digamos, esas dos sumas. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces, con esta nueva idea de métrica o de distancia, pues ya podemos definirla, ¿no? De esta manera, que era lo que les comentaba, era lo que voy a recorrer sobre el eje de las X, es esto, en valor absoluto, porque pues como estoy recorriendo un segmento, pues yo esperaría que fuera un valor positivo. Y la diferencia en las Y, que va a ser lo que voy a avanzar en Y2 menos Y1, ¿verdad? Y en valor absoluto. Entonces, esta es la famosa métrica del taxista. Y sirve, por ejemplo, para modelar cuestiones donde solamente una partícula puede tomar dos direcciones. La dirección en paralela al eje de las X y la dirección paralela en el eje de las Y. Y lo bonito de esta métrica también es que está bien definida en el sentido de que cualquier camino que tome la partícula va a ser la misma distancia. O sea, por ejemplo, podría tomar este de aquí y va a ser lo mismo que o sea, va a medir lo mismo, esta distancia de aquí a acá, es la misma que haber caminado así, como en zigzag, y es la misma de haber caminado así. Entonces, básicamente, si el taxista se quiere ir de este punto a este, puede tomar cualquiera de estas rutas y la distancia es la misma, ¿no? Eso es, digamos, lo bonito de esta métrica, ¿no? Lo bonito de esta idea de que el taxista puede arbitrariamente tomar la ruta que él más se le antoje y va a tener la misma distancia, ¿vale? ¿Todo claro ahí? Entonces, ya tenemos dos ejemplos de métricas. La métrica euclidiana, que es la de toda la vida, la que es, voy a sacar un segmento de recta de aquí a acá, voy a trazar un segmento de recta, y por el teorema de Pitágoras lo saco, esa es una distancia. Otra forma de medir distancias es por medio de la métrica del taxista, que me dice, pues de aquí para acá, pues esto es una métrica diferente, va a tener distancias diferentes, obviamente. Y hay muchas más que podemos definir. Pero una pregunta muy interesante sería, oye, eh, ¿creen que la geometría que conocemos, la geometría euclidiana, cambiaría si yo le meto una métrica diferente? Si yo por ejemplo, en vez de la métrica de toda la vida, la métrica euclidiana, yo le meto la métrica del taxista a toda la geometría que hemos visto a lo largo de nuestra vida, ¿creen que cambiaría en algo? ¿O se seguiría manteniendo? Piensen en un cuadrado. O sea, por ejemplo, en un cuadradito. Un cuadrado se define como un cuadrilátero con lados iguales y ángulos internos de 90 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. el hecho de hablar de lados iguales, te está hablando ya de una métrica, te está hablando de que tienen que medir lo mismo, ¿no? Entonces dices, ah, mira, el cuadrado podría estar sujeto entonces a, a una métrica. O sea, el cuadrado de toda la vida que conocemos está sujeto a la métrica de que de un punto a otro se calcula por medio de la línea recta. Entonces tú dices, ok, esto está interesante porque si yo te digo, si yo te cambio la métrica y te pongo un cuadrado de esta manera, tú dices, a ver, este realmente es una figura con lados iguales bajo la métrica del taxista. Y tú dices, bajo la métrica del taxista esa figura sí. O sea, este lado mide lo mismo que este lado, porque finalmente, ¿qué? Finalmente, este lado es paralelo al eje de las X y digamos que el taxista se puede venir de aquí para acá sin problema. Porque acuérdense que el taxista solo puede caminar paralelo al eje X y paralelo al eje Y. Entonces, digamos que de aquí a acá, vale, mide 5. Podemos hacer que el taxista se mueva para acá 5 unidades también, no pasa nada, 5 unidades, 5 unidades. O sea, esto de aquí es un cuadrado tanto para la métrica euclidiana como para la métrica del taxista. Digamos, son cuadrados en ambos casos. Pero, ¿qué pasaría ahora si yo, por ejemplo, te dibujo el cuadrado de esta manera? Sigue siendo un cuadrado, nada más que como que lo roté tantito, ¿no? Tiene un ángulo de 90 grados aquí, no es un rombo, es un cuadrado, ¿no?
Y entonces alguien va a decir, bueno, aquí la distancia puede ser que sí cambie, porque acuérdense que la distancia que hay de este punto a este, el taxista no puede caminar así, eso está prohibido para el taxista. Tiene que caminar entonces de esta manera. Entonces lo que mide este lado es realmente la suma de este más este. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Igual para acá, ¿no? O sea, dices, la distancia que hay de este punto a este no es esta, no es la recta verde, no, 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 es esta de aquí. Y luego la de aquí para acá, y luego la de aquí para acá, ¿no? La pregunta es, ¿la distancia que recorre el taxista de aquí para acá es la misma que recorre de aquí para acá, y es la misma que recorre de aquí para acá, y es la misma que recorre de aquí para acá? La respuesta es que sí. Para nuestra buena fortuna, un cuadrado, vamos a decir que es invariante o es isométrico ante la métrica del taxista, ¿no? O sea que realmente un cuadrado sigue siendo un cuadrado, afortunadamente, ya sea que le ocupemos la métrica euclidiana, la métrica de toda la vida, o la métrica del taxista. Parece ser que está padre, ¿no? Y así podemos ir analizando las demás figuras, a ver si se ven afectadas. Una figura interesante por analizar sería, por ejemplo, un círculo. ¿Cuál es la definición de un círculo? ¿Ustedes saben? ¿Cómo se define un círculo? La verdad no sé, profe. ¿Cómo? Es una Digo, figura se que lo dibujo, pero así definición que me digas. Ok, ¿y qué es una circunferencia? Eso es algo importante. Lo que dijo Portos eso es importante porque hay una diferencia entre una circunferencia y un círculo. Un círculo es una figura geométrica delimitada por una circunferencia, tal cual como lo dijo Portos, pero la circunferencia nada más es el arito, ¿no? ¿Y cómo se define ese arito? Perfecto, esa definición está buenísima. Es una curva cerrada de tal manera que todos los puntos en esta curva equidistan de un punto, al cual normalmente se le conoce como el centro de la circunferencia. Pero ahí la palabra clave está en equidistan. ¿Qué quiere decir equidistar? Están a la Que misma de ser, distancia. Que están a la misma distancia, ¿verdad? O sea, la curva que yo estoy pensando, todos los puntos en esa curva tienen que tener la misma distancia hacia un centro determinado, hacia un punto determinado. En la métrica convencional de la geometría euclidiana, pues si yo tengo un punto aquí, pues van a ser todos los puntos que están aquí alrededor de él, ¿no? De tal manera que todos estos puntos, pues sí tienen la misma distancia, ¿verdad? Esta de aquí es la misma que esta de acá, es la misma que esta de acá. ¿Pero por qué? Porque la distancia que se maneja es la de la línea recta, ¿no? O sea, de un punto a otro, la distancia es así. Mi pregunta ahora sería, bajo la métrica del taxista, ¿un círculo se sigue viendo así o ya cambia de figura? ¿cómo? No entendí la pregunta. O sea, el círculo con la métrica de la primaria, la que nos decían que de un punto a otro la línea, el segmento es lo que mide la distancia, lo que yo digo es, ahora ya le voy a cambiar esa idea, porque esa ya no me sirve, ahora quiero aplicar la métrica del taxista. Entonces la forma de medir distancias entre dos puntos va a cambiar. Mi pregunta es, ¿creen que cambie la figura o sigue siendo la misma? O sea, en otras palabras, lo que les estoy diciendo es que han vivido en una sola realidad. Toda su vida han vivido en una realidad que se llama geometría euclidiana. Pero esa nada más es una de millones que hay. O sea, millones. Cada geometría tiene diferentes métricas. De hecho, en matemáticas, hay una disciplina que se llama análisis matemático que se encarga de definir métricas. Es una disciplina, bueno, la especialidad se llama
teoría de la medida, en teoría de la medida te enseñan a definir métricas. Entonces tú puedes generar métricas, tú puedes decidir, así como Euclides dijo, para mí la distancia de un punto a otro es el segmento, para otros es la distancia del taxista, y hay muchas otras métricas, bien raras, que ahorita vamos a ver, que vienen, por cierto, en este libro, algunas de ellas. Pero entonces, básicamente cambian las cosas. De hecho, por ejemplo, otra medida, no sé si se habían puesto a pensar, pero otra medida muy interesante es la medida de probabilidad. La de que ustedes llevaron en primer curso, esa es una medida. A cada evento le asignas una probabilidad, es como estar midiendo cuánto mide el evento. Eso se le llama una métrica. Entonces, una función de probabilidad es una métrica. O sea, les digo, ustedes han vivido nada más en una realidad, en un cachito del mundo, pero realmente hay que abrir la mente. Dices, es que si yo le cambio la métrica, si cambio la forma de medir las cosas, a lo mejor el mundo cambia. A lo mejor la perspectiva de mi mundo va a ser diferente. ¿Sí me explico? ¿O suena muy, muy loco ya? Ok. Entonces mi pregunta es, ¿quién es una circunferencia bajo la métrica del taxista? ¿Es la misma? O sea, esto, o sea, si mis ojos detectaran la medida como esto, ¿un círculo seguiría siendo esto o cambia la figura? La respuesta es cambia. Ahora un círculo es esto de aquí, es un cuadrado. Bajo la métrica del taxista, esto es un círculo. Y los invito a que hagan ese experimento. Pónganse aquí, en el centro, en el 0, 0. Y tú dices, a ver, quiero un círculo con radio 5, o con radio 3, o con radio 1, lo que quieran. Por ejemplo, con radio 2. Vamos a hacer el experimento con radio 2. Entonces, yo necesito todos los puntos que están a distancia 2 del origen. ¿Quiénes son? Pues, por ejemplo, uno de los puntos sería el 1,1. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo camino uno para acá y uno para acá, ya son dos. Entonces, este punto está a distancia 2. ¿Quién es otro? Otro que podría ser candidato. Pues podría ser el 2,0, ¿no? El 2,0 está a distancia 2 del origen. ¿Quién sería otro? El 0,2. El 0,2 es otro punto que está a distancia 2 del origen. Otro punto acá, por ejemplo, sería el menos 1,1, ¿no? Está a 2 de distancia porque tengo que caminar uno para acá y uno para arriba, son 2 de distancia. ¿Y qué creen que es lo que va formando? ¿Qué se ve que se va formando? O sea, todas las posibles combinaciones, porque al final aquí yo puedo poner, no sé, eh, le puedo poner menos 0,5,1,5 y también esto está a distancia 2 porque tengo que caminar 0,5 para acá y 1,5 para arriba. Entonces, este punto también está. Pues un Cuando círculo, ¿no? ustedes, esto de aquí o sea, si tú lo terminas de dibujar todos, te quedaría esta figura. Este, es un cuadrado. Termínenlo. O sea, vayan poniendo los demás puntos. Todos estos puntos que están aquí, todos estos, están a distancia 2. Entonces, esto sería un círculo en la métrica del taxista. O sea, para un taxista que está en el centro de Querétaro y las calles están perfectamente alineadas, un círculo sería un cuadrado. Porque él se puede mover nada más por las calles, no puede atravesar edificios. Y tiene A sentido. la... Ujú. Entonces, de hoy en adelante, cuando les digan, oye, dibújame un círculo, la primera pregunta sería, ¿en qué métrica quieres el círculo? Porque dependiendo de la métrica, cambia la forma del círculo. Era correcto, nada más que había que especificar que era con la métrica, con tal métrica, ¿no? Con una cierta métrica, ¿no? Y seguro, si vamos con una maestra de primaria y le decimos,
les voy a dibujar un círculo y dibujas esto, la maestra de primaria te va a regañar, pero tú le vas a decir, no, es que si es un círculo bajo la métrica de taxista. Yo estoy en lo correcto, ¿no? Finalmente. Eso es cierto. Lo padre o lo bonito sería tratar de explicarle a las personas que la realidad donde vivimos depende de cómo o sea, las definiciones que nosotros creíamos que eran inamovibles, que decías, no, no hay forma de que cambie, porque la definición de una circunferencia es la que ya dijo Portos, ¿no? Son los puntos que equidistan de un punto central. Una curva cerrada de los puntos que equidistan de un punto central, ¿no? Entonces, pues esta es una curva cerrada también, ¿no? Y equidista este punto, pero es que la palabra clave está en equidistar. Equidistar quiere decir que están a la misma distancia. Entonces, espérate, que estén a la misma distancia dependerá de la métrica que tú le pongas. No. Bueno, esos son ejemplos de algunas métricas. Otra métrica interesante es esta de aquí que se llama la métrica discreta, la cual dice que si tú tienes dos puntos, la distancia entre estos dos puntos va a ser cero si los dos puntos son el mismo. O sea, básicamente la distancia de un punto a otro es cero. Así me lo dice. Y si estos dos puntos son diferentes, quiero que la distancia sea uno. Así. O sea, por ejemplo, yo estoy a distancia uno de Portos bajo la métrica discreta. Y estoy a distancia uno de Adrián, y estoy a distancia uno de Gabo, y estoy a distancia uno de Fernanda, y estoy a distancia uno de todos, excepto de mí. La distancia que yo tengo de mí a mí mismo es cero. Pero a todos los demás y a cualquier otro lado es uno. Esa es mi forma de medir. Y la pregunta aquí sería, a ver, ¿y un círculo cómo se vería con la métrica discreta? Por ejemplo, un círculo de radio uno, ¿cómo se vería? ¿Cómo lo dibujamos? Primero marcamos como los puntos en los ejes y después hacemos la curvita. A ver, este es mi centro, este de aquí. Este es el centro del círculo, de la circunferencia. Y ahora yo necesito todos los puntos que estén a distancia uno de él, pero con este criterio. Pues dices, a ver, este de aquí está a distancia uno, porque este no es este. Y si no son iguales, entonces la distancia es uno. Ese también está a distancia uno. Ese también, ese también, ese también, ese también, ese también, ese también, ese también. O sea, todo está a distancia uno, todo. ¿Excepto quién? Excepto él mismo. O sea, un círculo, una circunferencia bajo la métrica discreta es todo el espacio excepto un punto. Esa es una circunferencia. Ni modo. Entonces también pueden llegar Así es. con la maestra de primaria y dibujarles este rollo y decir, esto es una circunferencia, excepto, o sea, quítale a todo el plano, quítale el punto. Esa es una circunferencia. Entonces, es por eso que es interesante tomar un curso de teoría de la medida, porque dice, si yo logro entender qué es una medida, entonces puedo crear geometrías muy interesantes, ¿no? Y los que saben bien probabilidad, o sea, los que de verdad son, o sea, el curso que ustedes llevaron de probabilidad es un cursillo, o sea, con todo respeto, pero sí es un curso que, o sea, nada que ver, o sea, no, eso no es un curso de probabilidad. O sea, un curso de probabilidad, o sea, los que de verdad saben probabilidad, y yo no me incluyo en ellos porque de verdad yo no sé probabilidad, tienen que tomar 3 cursos de análisis matemático. Bueno, obviamente tienes que ser matemático, tienes que tomar 3 cursos, incluyendo el teoría de la medida, y ya después te especializas en probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad es una medida y tienes que saber bien toda la teoría de la medida para poder hacer probabilidad seria, probabilidad de verdad, ¿no? Probabilidad de investigación. No, Profe, mande. y como por decir bueno, conoce una aplicación acá chida de la como probabilidad ya más como matemático y eso. ¿Qué tiene?
No, conoce una, o sea, como un ejemplo que nos pueda dar, como por decir de que llegaron a este punto de probabilidad, los que Ah, saben probabilidad y, la mecánica cuántica es un ejemplo perfecto de la probabilidad aplicada, ¿no? Sí, pues O el sea, la principio de mecánica. incertidumbre de Heisenberg prácticamente es de que no sabes y por ver, este, o sea, en química se supone que el hecho de que estés tratando de encontrar dónde se encuentra el electrón ya modifica dónde lo vas a ver. Entonces, por eso nada más te puede decir un espacio donde puede estar y así define los orbitales. Está bien loco todo eso, pero quién sabe. Sí, o sea, por ejemplo, cuestiones de estadística, obviamente, todo lo que tiene que ver con estadística seria, estadística así ya chida, es aplicación de la probabilidad en su máximo esplendor. O sea, para que tú, o sea, hay muchos problemas así cotidianos, o sea, de verdad, es como, por ejemplo, el movimiento browniano o o la bolsa de valores o las matemáticas financieras, todos esos, o sea, todos esos cursos se basan en la idea de que realmente ellos no pueden predecir lo que va a pasar, solamente pueden sacar probabilidades de lo que va a pasar. De hecho, esa es la filosofía del movimiento browniano. ¿Saben qué es el movimiento browniano, no? Eso lo ves en física, creo, ¿no? la ¿No? verdad, no. O sea, el movimiento browniano lo que te dice es que tú pones una partícula, bueno, pon dos partículas en una solución en la que tú quieras y analízalas, cómo se mueven, cómo se desarrollan estas partículas. El movimiento browniano te dice que no hay forma, o sea, que no van a seguir el mismo patrón. Cada partícula va a estar en su onda y no hay forma de modelarlo, solamente hay forma de sacar la probabilidad de dónde va a estar tu partícula en cierto tiempo, pero no te va a decir ni qué trayectoria siguió, ni a dónde se fue, no, solamente te va a decir una cierta probabilidad de que tu partícula está en cierto lado. Y entonces ese movimiento es muy utilizado para cuestiones financieras, por ejemplo, para cuestiones de la bolsa de valores. Por ejemplo, nadie puede predecir lo que va a pasar en la bolsa de valores. Lo que podemos hacer es sacar probabilidades de lo que ocurriría bajo ciertas condiciones. Eso sí. Entonces, básicamente lo que hacen los matemáticos financieros día a día es tratar de generar eh, medidas. De hecho, hay una medida que se llama Martín-Gala. Ahora que estoy tomando mi curso de análisis de matemáticas financieras, hay una medida que yo no conocía que se llama la medida de Martín-Gala, que sirve para modelar el movimiento browniano, para tratar de dar probabilidades del movimiento browniano. Entonces está súper padre eso. Eso ya tiene que ver con estadística con probabilidad estocástica, ¿no? Y pues esas son matemáticas duras, o sea, son matemáticas de las que, o sea, yo como matemático a mi curso le entiendo 10%, así verídico, 10%, afortunadamente yo nada más estoy de oyente, o sea, no tengo que pasar el curso. Mis condolencias para los que sí lo tienen que pasar, porque yo no lo entiendo, o sea, he estado platicando con mis compañeros y le digo, oye, ¿tú sí sabes esto? Me dice, no, la verdad es que, o sea, tienes que tomarte, creo que como cursos de probabilidad estocástica, me dijeron que tenías que tomarte también la de matemáticas financieras a tiempo discreto, y tienes que tomar un curso de Martín Galas para entenderlo, o sea, tienes que tomar un montón de cursos. Yo no sé por qué me metí, creí que iba a ser más fácil. Pero ya allá adentro, pues más o menos como que le tratas de entender a lo que te va diciendo el profe, y de esto que le estoy comentando es lo que yo he aprendido de ahí, pero así las cuestiones técnicas de verdad no se les entiende nada. O sea, tienes que ser muy rudo para cuestiones de análisis de teoría de la medida para entenderlo. O sea, muy rudo, así como ya un pro, casi, casi. Y por eso es que casi nadie lo entendemos. Estamos así como medios perdidos. Pero bueno, les digo, para mi buena fortuna, yo nada más la estoy tomando de oyente. Este, bueno, regresando entonces a este rollo, la idea es que bajo diferentes medidas nosotros podemos definir diferentes tipos de geometría, o sea, nuestras figuras cambian totalmente, ¿no? Y con ello, pues, si no, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la norma de un vector, recuerden que la norma de un vector es la longitud, bueno, de un vector normal, de un vectorcito como una flechita, la magnitud de esta flechita, pues es por el teorema de Pitágoras, que es la distancia euclidiana, es la manera en que nosotros la calculábamos, pero ahora puede cambiar, ¿no? La norma puede cambiar dependiendo de qué medida le pongamos, ¿no?
qué medida quieres usar, quieres usar la del taxista, quieres usar la de, la, la de, la de toda la vida, ¿cuál quieres usar, no? Esa es la pregunta. ¿Cuál de todas es la que te va a servir? Ujú. Entonces, vamos a volvernos a conectar y les explico más o menos qué es una medida. Les voy a tratar de decir qué es una medida. Y obviamente les digo, necesitan un curso un poco más avanzado, pero les voy a decir rápidamente qué es una medida así como a grandes rasgos. Y vamos a definir algunas para matrices y para vectores, ¿ok? Entonces, nos volvemos a conectar. Buenas tardes. ¿Cómo ven? ¿Interesante? ¿No interesante? ¿Trivial? ¿Sacudida en la cabeza? Así de, ¿qué está pasando? O sea, la realidad que yo vivo es una nada más y hay muchas otras realidades. ¿No? Bueno, entonces tal vez se estarán preguntando, entonces yo puedo definir una distancia como a mí se me antoje, o qué rayos es eso de una distancia, ¿no? O sea, una distancia entre dos puntos es básicamente cómo voy a medir lo que hay entre dos puntos. Esa es como la definición un poco am, intuitiva, ¿no? Pero dices, no, es que no puede ser tan arbitrario, tampoco una distancia puede ser cualquier cosa, o sea, tiene que cumplir ciertas condiciones. Y, y, y entonces dices, bueno, pero entonces si tiene ciertas condiciones, una distancia, y tú le cambias una de esas condiciones, porque ya ven que los matemáticos somos buenos para romper las definiciones y decimos, bueno, ahora quiero moverle de aquí para acá y ahora quiero que se convierta esto en esto. Así como un círculo aparentemente estaba bien definido, nos dimos cuenta que dependía de la distancia. Entonces, si le cambias la distancia, pues cambia el círculo, ¿no? Entonces, de la misma manera, dices, ¿hay una definición para una distancia? Sí, sí hay una definición. O sea, sí hay una manera formal de definir una distancia. Una distancia tiene que cumplir estas cuatro condiciones. O sea, la distancia de un punto a otro va a ser cero, si solo si son el mismo punto. O sea, si solamente P1 y P2 son del mismo punto. Y la distancia de P1 a P2 siempre tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ok? O sea, nunca vamos a tener distancias negativas. Luego, la distancia también es simétrica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay de P1 a P2 va a ser la misma que de P2 a P1. Esa condición se tiene que cumplir, ¿no? O sea, es lo mismo que el taxista vaya de aquí para acá, que vaya de aquí para acá, ¿no? Y la última condición que se tiene que cumplir es la famosa desigualdad del triángulo, ¿no? O sea que la distancia de P1 a P2 tiene que ser menor o igual a la distancia de P1 a cualquier otro punto P3 y luego de P3 a P2. Esta propiedad es importantísima porque básicamente es la que te dice que bajo esta distancia P1 y P2, o sea, el recorrido que tú vas a hacer de P1 a P2 va a ser siempre el más corto sin importar realmente la distancia que tú te tomes. La desigualdad del triángulo, esa es la filosofía. La filosofía de esta desigualdad es que la distancia de P1 a P2 siempre va a ser más corta que si tú te desvías hacia otro lugar, independientemente de cómo midas la distancia, ¿no? Y eso es lo que muchas veces importa, ¿no? O sea, lo que importa es que un punto P1 a P2 sea la distancia más corta, pero la distancia puede ser medida de diferentes maneras, ¿no? Entonces, estas son las cuatro propiedades que se tienen que cumplir
Y si nosotros le quitamos una propiedad, por ejemplo, decimos, no, yo no quiero la simetría, o yo no quiero la desigualdad del triángulo, yo no quiero esto, yo no quiero esto, entonces ya no es una distancia, ya no se considera una distancia eso. Ahora se le considerará una pseudodistancia, se le conocen algunas veces, bueno, ya ven que a los matemáticos les gusta ahí jugar con, quítale esto, ponle esto y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cambia de nombre, pero finalmente en cualquier libro una distancia se va a definir de esta manera y esto se basa mucho en la cuestión de cómo se define una métrica, pero definir una métrica sí es muchísimo más complicado. Ahí sí, para que vean, ese sí está, tenemos que meter otro rollo ahí, que es unas sigmas álgebras y cosas así medias raras. Pero bueno, por lo pronto una distancia es así, son esas 4 propiedades. Y si se dan cuenta, tanto esta de aquí como la distancia euclidiana de toda la vida, como la distancia del taxista, como todas estas, son, cumplen estas 4 condiciones, ¿no? O sea, sí son correctas, por así decirlo. Entonces, ya regresando a nuestro curso, después de una cátedra ahí media rara de lo que son las métricas y las distancias, lo que nos dice es, finalmente, la norma de una cosa o de una matriz o de un vector, lo podemos definir como a través de una distancia, ¿verdad? Eso de ahí está un poco ambiguo, debo de serles honesto, porque una norma también tiene una cierta definición, o sea, una norma tampoco no es cualquier cosa. Una norma tiene unas ciertas condiciones, pero a través de una distancia nosotros podemos definir una norma, eso sí es cierto. A este tipo de espacios se les conoce como espacios de Banach. Entonces, digo, también hay toda una filosofía que eso es como de un curso de análisis matemático 2, más o menos, donde te hablan sobre espacios normados, que se conocen como espacios de Banach o espacios de Hilbert, que son los espacios con producto interior, etcétera. Un rollo ahí medio raro también. El punto es que podemos definir normas a ciertos objetos matemáticos, como por ejemplo a un vector o a una matriz. A los vectores ya les hemos definido normas anteriormente. Por ejemplo, la norma de un vector la habíamos definido como la distancia que hay del origen a donde esté apuntando pensando en flechitas, ¿no? Esa sería la norma del vector. Pero no es la única forma de sacar normas a los vectores, o sea, podemos sacar normas de diferentes formas y básicamente dependerá de cómo midas las cosas, de cuáles sean tus distancias, ¿no? Entonces, para ello, existen diferentes fórmulas, que son las que proponen aquí el libro, que dicen lo siguiente. A ver, por ejemplo, si tú quieres sacar la norma de un vectorcito en Rn, o sea, imagínate una flecha en cualquier espacio Rn. Entonces, la norma de este vectorcito, por el teorema de Pitágoras aplicado n veces, tendría que ser de esta manera. Es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo cuál es la norma del vector 1,1,2,3, este es un vector en R4, lo que me dice esta norma, que es la norma clásica o la norma euclidiana, por eso le está poniendo una E aquí, la norma euclidiana sería simplemente la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el cuarto al cuadrado, ¿no? Esa sería la norma euclidiana. Es el teorema de Pitágoras aplicado en este caso 4 veces, ¿no? Pero bueno, no, aplicado 3 veces, siempre es una menor, ¿no? O sea, aplicado 3 veces el teorema de Pitágoras, esto queda. Y así para cada uno de los vectores podemos aplicar esta norma. Para una matriz, por ejemplo, si a nosotros nos piden la norma de una matriz, por ejemplo, de la matriz 1, 2, 3, 5, pues a las personas se les ocurrió definirla de una manera muy parecida a la de aquí arriba. Lo que nos dice es, vamos a elevar todos los números estos al cuadrado y vamos a sumarlos. O sea, va a ser 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, raíz de esto, ¿no? Si se dan cuenta, es muy parecido esta de aquí arriba y esta de acá. Estas sumas que tenemos que aquí simplemente me va diciendo, vete moviendo a través de todas las filas y vete moviendo a través de todas las columnas para que sumes todos los números. Acuérdense que este es el símbolo de la suma. Entonces, si a ustedes les preguntan la norma euclidiana de una matriz, simplemente sería sumar todos al cuadrado. Esa es la norma euclidiana, la forma estándar de sacarle una norma a una matriz. Entonces, fíjense, las matrices son un espacio de Banach, sea lo que sea que signifique eso, o sea, le podemos definir una norma al espacio de matrices, al espacio vectorial de las matrices, les podemos definir una norma, que es esta de aquí, la norma euclidiana.
Pero no es la única norma que podríamos definir otras. Por ejemplo, esta es la norma P. La norma P lo que dice es que el caso euclidiano es como el caso particular cuando P es igual a 2. Cuando P es igual a 2, la norma P coincide con la norma euclidiana. Cuando P ya no es 2, entonces ya la norma cambia un poquito, o sea, ya es diferente. Les voy a poner un ejemplo. Voy a regresar con este vectorcito, el 1, 1, 2, 3, e imagínense que les quiero sacar la norma 3, o sea, P va a valer 3. Entonces, si P es igual a 3, la norma de esto sería, lo que me dice es la suma del primero en valor absoluto elevado a la P, en este caso sería 3, más el siguiente en valor absoluto elevado a la 3, más el siguiente en valor absoluto elevado a la 3, más el siguiente en valor absoluto elevado a la 3, y todo esto elevado a la 1/3. Recuerden que 1/3 es como raíz cúbica, ¿no? Entonces, básicamente es la misma idea que acá arriba, es como eleva los números al exponente que tengas aquí, a la P que tú hayas definido, y luego sácale la raíz pésima de lo que sea que haya sumado, ¿no? Y así podemos poner, por ejemplo, P igual a 5, P igual a 7, P es primo, eso sí, es importante que P sea primo. Entonces, P primo, y con P primo, pues podemos definir un montón de normas, o sea, aquí ya se dan cuenta que hay una infinidad de formas de sacar distancias, ¿no? Básicamente. Este, ese es como la idea, es la norma P, la famosa norma P. En las matrices, bueno, por ejemplo, hay otra que se llama la norma del taxista, que, bueno, es dicho, esta es la norma que se intuye de la métrica del taxista, que básicamente me dice que si tú quieres sacar la norma de este vectorcito, le ponemos un 1 aquí, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar en valor absoluto todos los números. Entonces sería el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3, ¿no? O sea, eso está muy fácil, básicamente. Y luego tenemos otra métrica, que esta métrica de hecho se ocupa un montón en análisis funcional para poderle sacar la métrica a una función, porque resulta ser que las funciones también le podemos sacar normas. Entonces, para los espacios de funciones, que le podemos definir normas, hay una métrica muy interesante que es la métrica del máximo, que aquí le ponen como la magnitud máxima o norma vector uniforme. Bueno, no sabía que se llamaban así, yo le llamaba como la norma del máximo, que básicamente lo que me dice es, tú tienes un vectorcito, otra vez regresando a este ejemplo, y si le pongo un infinito me estoy refiriendo a la norma del máximo, y lo que tengo que hacer es, de todos los números que tengo, me voy a tomar el más grande en valor absoluto. En este caso, el más grande en valor absoluto sería el 3, ¿no? Y entonces esta sería la norma de este vector, 3, eso es lo que es. Acá, por ejemplo, si hacemos nuestros cálculos, creo que nos quedaría 7, y acá arriba creo que, bueno, aquí sí está más difícil, no sé cuánto de, ¿no? Porque habría que sumar esto, y luego sacarle la raíz cúbica. Pero a lo que voy es que hay muchas formas, si se dan cuenta, muchas formas de sacar normas. Ustedes nada más conocen una, que fue la que se da normalmente en física, y en un curso convencional de álgebra lineal se da esta norma. Pero ya cuando te metes a análisis matemático, que ya dices, bueno, podemos definir diferentes normas, entonces ya podemos encontrar esta, podemos encontrar esta, podemos encontrar esta, etcétera. O sea, hay más normas. Este, ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, muchas normas, ¿no? Para las matrices también podemos definir muchas normas. Por ejemplo, esta es la norma euclidiana, ¿no? La norma clásica de las matrices. También podemos definir otra que sería así, ¿no? O sea, por ejemplo, la norma del máximo por filas, ¿no? Entonces me dice, mira, vamos a ir cambiando la I, por columnas. Esta es la de por columnas, esta es la verde. Lo voy a poner de color verde. Lo que me dice esta métrica, esta norma es, tómate una matriz, la que tú quieras. 3, 1, 0, menos 1, 5, 7, menos 8, 1 y menos 2. Esa es tu norma. Luego, lo que te voy a pedir, lo que dice esta fórmula es, ve sumando en valor absoluto la primera columna. Entonces, por ejemplo, sería 3 más valor absoluto de menos 1, que es 1,
más valor absoluto de 8, de menos 8, que es 8. Entonces, esta suma de aquí me queda 14. Y dice, espérate tantito, o sea, esta primera columna te dio 14. Haz lo mismo con la segunda columna. Entonces, 1 en valor absoluto más 5 en valor absoluto más 1 en valor absoluto te queda 7. Y luego dices, haz lo mismo con la otra columna. Entonces sería 0 en valor absoluto más 7 en valor absoluto más 2 en valor absoluto menos 2 en valor absoluto sería 9. Y al final me dice, tómate el más grande, tómate el máximo. Profe, Mande. ¿pero qué número en la primera columna es 12 en vez de 14? Sí, 12, tienes razón. 12, muy bien. 12. Entonces, al final, ya que tienes todas las sumas de todas las columnas, te fijas en la más grande, te fijas en el máximo. Entonces sería 12, 7 o 9, pues 12. 12 es el más grande. Entonces, bajo esta norma, la norma de esta matriz sería 12. Eso es lo que mide esa matriz, 12. ¿Ok? Y luego hay otra, que es esta de aquí. O sea, si dan cuenta, esta tiene un 1 aquí abajito. Y luego tenemos la norma del infinito, que lo que te dice es, haz lo mismo, pero ahora en vez de sumar por columnas, suma por filas. Y te tomas el más grande. Entonces, por ejemplo, sumado por filas, quedaría, la primera fila quedaría 4, la segunda fila ahora sí quedaría 14, y la siguiente fila sería 11, ¿no? Entonces, bajo la norma del infinito, esto de aquí sería 14, ahora sí, ¿no? O sea, sería 14, porque esta fila, no, sería, mentira, sería 13, ¿no? 13, ajá. No sé qué estábamos pensando ese día que hicimos este cálculo. No me estaban poniendo atención. Esto es 13, entonces, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjense, bajo esta norma, esta matriz tiene norma 12, bajo esta norma tiene 13. Pero son como muy fáciles, ¿no? O sea, se dan cuenta que las normas realmente son sencillitas de calcular, no tienen como gran ciencia. Esta de aquí. Y luego, pues tenemos esta de acá, que es muy parecida, es de hecho el caso particular como esta de aquí, creo. Mm, sí, sí, esta de aquí casi no se ocupa. Ah, bueno, sí, esta es de eigenvalores, pero como no saben eigenvalores, porque nunca lo vimos en álgebra, no se los voy a preguntar. Las únicas normas que me interesan son esta de aquí, esta de acá, que son las dos para-matrices, bueno, 3 con esta de aquí. Son las 3 para-matrices, y las 3 para vectores es esta y esta, ¿no? O sea, son 3 y 3 para cada una. Y la pregunta interesante sería, oye, ¿y para qué sirven las normas? O sea, al final, ¿qué te dan las normas? Las normas es como una medida para saber cuánto mide una cierta matriz o un cierto vector. Ese es como todo el chiste. O sea, es una medida de una cosa. Eso es una norma. Entonces, si a mí me estás diciendo que quieres ver si un sistema está mal condicionado o no, sería bueno poderlo medir de alguna manera. Ya lo medimos por medio del determinante, acuérdense, esa fue la primera forma en la que determinamos si un sistema era mal condicionado o no, por medio de su determinante. Bueno, ahora por medio de la norma podemos definir también una manera de saber si está bien o mal condicionado un sistema. ¿De qué manera? Bueno, vamos a calcular lo que se le conoce como el número de condición. El número de condición de una matriz simplemente va a ser la norma de una matriz multiplicado por la norma de su matriz inversa. Entonces, esta norma recuerden que puede ir cambiando. Puede ser que aquí yo en el examen les ponga, calcula el número condición de una cierta matriz con la norma infinito. Ah, bueno, con la norma infinito entonces tengo que ocupar esta. O les puedo pedir con la norma 1. Ah, bueno, esta sería la norma 1. O les puedo decir con la norma euclidiana, entonces tendría que aplicar esta. O sea, dependerá del ejercicio si te pido con esta norma o con esta norma. Va a cambiar. Entonces, el número de condición depende de qué norma vaya a ocupar y luego, ya que calculé esta norma y calculo esta norma, las multiplico. Yo esperaría, o lo que a mí me gustaría, sería que este producto valiera 1.
O sea que básicamente lo que mide esta matriz sea más o menos lo mismo que mide esta matriz, pero inversa. O sea, si esta mide 5, yo esperaría que esta midiera un quinto. Si esta mide 3, yo esperaría que esta midiera un tercio. Entonces, un número de condición bueno o adecuado para un sistema es cuando vale 1. Eso sería lo ideal. Cuando ya se separa de 1, cuando nosotros tenemos un número de condición más grande que 1, entonces ya podemos decir que nuestro sistema está mal condicionado, porque nuestro número de condición ha subido. Acuérdense que estos son parámetros para saber si un sistema está bien o mal condicionado. Entonces ya tenemos 2. Entonces en el examen yo les puedo poner un sistema de ecuaciones y yo les digo, determina por medio de las dos formas o las dos técnicas si este sistema está bien o mal condicionado. ¿Qué tendrían que hacer? En la primera técnica, escalonar el sistema, sacar el determinante y ver cuánto les queda. Si está muy cercano a 0, entonces es un sistema mal condicionado. Luego voy con el segundo criterio. ¿Qué hago? Calculo el número de condición. ¿Cómo se hace? Bueno, primero tengo que sacar la inversa de mi matriz y luego calcular las normas de cada una de ellas y multiplicarlas. Si su producto es casi 1, entonces decimos que está bien condicionado y está más o menos bien el sistema. Si no, si está muy lejos de 1, entonces, pues bueno, es un sistema mal condicionado nuevamente. Al final, la conclusión la van a dar ustedes dependiendo del experimento que estén trabajando. Si a lo mejor el criterio del número de condición les fue bien, pero en el del determinante les fue mal, bueno, a lo mejor dices, a lo mejor todavía tiene solución, a lo mejor vale la pena trabajar con esta cosa. Si de plano los dos fallan, dices, bueno, está muy perdido el asunto. Y si a lo mejor los dos son correctos, los dos te dan un buen número de condición y el determinante es lejano a 0, entonces podríamos decir que nuestro sistema está apto para trabajarse, ¿no? Son criterios nada más para decidir cuándo un sistema está bien o mal condicionado. Eso es como todo el rollo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bueno, ahora sí con esto terminamos todo lo que tiene que ver con álgebra lineal y la próxima clase vamos a ver optimización. Vamos a empezar con un poquito tema nuevo, ¿sale? Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta el miércoles, ¿verdad? Sí. Hasta el viernes, ¿no? Bueno, está bien. Nos vemos el viernes. Bye. Gracias, Que les profe. vaya bien en su congreso. Nos vemos, profe.